Pablo Antonio, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte acá en el programa. Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, un gusto estar aquí nuevamente contigo y bueno, en esta ocasión creo que vamos a hablar sobre la gestión cultural del Ministerio de Cultura y más del lado de otro espectro político. Sí, sobre todo el tema de que se invitó a unos escritores y después se los desembarcó. ¿Qué pasó? Dime, ¿una falta de coordinación? ¿Se pensó que estos escritores no van a hacer una representación como debe ser en el exterior? ¿O es que simplemente no había presupuesto? Queremos entender un poco qué es lo que pasa. En vez de fomentar la cultura, ¿no se está fomentando? ¿Eso es lo que pasa? Sí, a ver, lo que ha sucedido con el Ministerio de Cultura en estos últimos días es que a raíz de una desinvitación de algo que ya estaba trabajado con anticipación, para que escuchan y nos ven, el Festival Internacional del Libro de Guadalajara es el evento literario, el evento internacional más importante del mundo y del habla en particular, con lo cual concita una feria de escritores, escritoras, editoriales. Es muy importante, es lo que quiere emular en algún momento y lo solidarse en nuestro Festival Internacional del Libro de Lima. Entonces es a lo que aspira nuestro Perú de alguna manera. La FIL de Guadalajara 2021 realizó una serie de invitaciones previas. Esto no es algo de hace 3 meses, 4 días, nada. Desde el año 2019 se invitó al Perú para que sea el invitado de honor. Es decir, la FIL, como ustedes recordarán, cada festival tiene un invitado de honor anualmente. En este caso, el 2021 es para el Perú. Y en el caso del año 2019, cuando se invita, esta invitación lo recibe el Ministerio de Cultura y genera una comisión. La comisión es la que va a designar a las personas que van a ser parte, los miembros de la delegación oficial que va a visitar este festival. Están escritoras, escritores, un cuerpo también de personal representativo de los grupos editoriales. Es un sinfín de trabajo muy bueno, no solamente quizás algunos intuyen de que se les está invitando con pasaje ida y vuelta a divertirse y tomarse unos tequilas en México. No, lo que es una serie de actividades. Básicamente son tres cosas. Es la presentación oficial de nuestras escritoras, escritores, que son nuestra carta de presentación, así como nuestra marca país. Lo segundo es un evento donde nos permite posicionar nuestra industria editorial. Y lo tercero es realizar una serie de actividades y que también se ven relacionadas con la cooperación internacional de alguna manera. Es decir, no solamente vamos por la feria, sino que podemos entablar negocios con otras editoriales, con países que también forman parte del festival y lamentablemente este trabajo que ha sido realizado durante más de un año, la comisión dio sus resultados, son una lista de 60 miembros que forman parte de esta comisión especial, que estos lista de invitados que diga, pues ya estaba hecho, llegó el nuevo gobierno, que fue asumido el 27 de julio, el 28 de julio que diga, y entendemos que el ministro en su momento, a los días de haber asumido el cargo, dio la noticia de que esa lista había que hacerle unos arreglos y se entendía que era añadidura, es decir, añadir a la lista actual ya oficializada, trabajada con más de un año y con varios criterios se hace no es sesgada. Lo que sí se le va a exigir siempre a estas comisiones es que lo hagan con los criterios más abiertos y sobre todo que su decisión y sus pronunciamientos sean públicos, porque como ciudadanos y ciudadanas tenemos que exigirle rendición a nuestros funcionarios. Entonces, lo que ha sucedido es la crisis que ha generado el propio ministerio. Ha desinvitado a personas. Sin embargo, cuando asumió el cargo el ministro Ciro Gálvez, dijo algo que yo estaba muy de acuerdo y creo que muchos estamos de acuerdo en esa línea. Hay que ampliar la línea a la invitación a aquellas personas que no han formado parte de estos eventos internacionales y hay que hacer una invitación a nuestras lenguas originarias, representantes de provincias, porque lo que sí es cierto, la gran mayoría de los invitados eran básicamente limeños, limeñas, y era muy bueno incluir una noción y un criterio que quizás en la comisión no se había considerado. Pero aquí viene el gran error del ministerio. La misión del Ministerio de Cultura es incluir, no excluir, no generar por querer hacer algo bueno, termina dañando a otros. Como dijo el dramaturgo limeño, David Carrillo, la cultura es la manera en que nos tratamos y el Ministerio de Cultura ha hecho algo totalmente criticable y cuestionable. Ha desinvitado. Si tú invitas a alguien a tu casa, no primero le mandas la invitación y después le dices, no, no, ya no vengas, ¿no? Entonces, ese es el gran Pablo problema. Ha Antonio, desinvitado. Sí, importante, dime. perdón que te corte. Es decir, No, a sí. ver, para centrarnos, ¿cuántos, ¿cuántos escritores fueron invitados y a cuántos los desembarcaron? Queremos saber. ¿Y a cuántos incluyeron del interior del país con el tema de
la inclusión que debe haber, que me parece fenomenal, efectivamente, porque muchas personas, entendamos, y siempre lo digo, Lima no es el Perú, eso lo tenemos claro, tú eres politólogo, yo soy comunicadora, soy abogada, periodista, no, he viajado muchísimo y entiendo mucho la problemática porque yo soy secretaria de una comunidad campesina del pueblo de San Miguel de Pumacoto, acá a 2 horas de Lima. Soy secretaria, soy vocal de la Junta de Regantes, o sea, yo entiendo lo que es dejar a un pueblo alejado y entender de que está, que el gobierno está, pues, a leguas, ¿no? Por decirlo, o sea, nunca ellos no tienen al gobierno cerca a ellos. Entonces, un escritor, pues, en la vida piensa viajar, pues, tan lejos, ¿no? A Guadalajara, a México, mucho menos al exterior, o llegar a Lima. Entonces, quiero saber, bueno, ¿a cuántos se los desinvitó, se los desembarcó este viaje y a cuántos se los incluyó del interior del país? Porque es importante saber. Exacto. La delegación está conformada por 60 personas en total. Es una delegación donde te decía hay editores, editoriales, sus representantes, y entre ese grupo están escritoras y escritoras. Este grupo de escritores y escritoras rondea las 30 personas más o menos, casi la mitad. De esas 30, 9 han sido desinvitadas. El detalle es en que esas 9 personas, 5 son mujeres, 5 escritoras, y de las 5, 4 son de provincias, justamente. Por ejemplo, Caterina Pacheco, está Cromwell Jara, que es de Cusco. Entonces, estamos hablando de personas que sí tienen méritos, y creo que si nos centramos en dos méritos básicos es la cantidad de libros que han escrito posiblemente y su llegada a provincias y su representación, digamos, de esas regiones, con lo cual no el ministro por qué decidió desinvitar a esas personas. También está Mariana de Altaus, que mucha gente recordará que es hija de Jaime de Altaus, pero al margen del apellido, ella tiene una trayectoria también hecha por su propio camino. Yo la conozco porque es dramaturga, hemos estado en eventos teatrales, pero también está Renato Cisneros, quien ha hecho también su propia carrera literaria, es periodista, pero ha hecho su propia carrera literaria. Entonces, de alguna manera, si vas a invitar, ya la lista estaba hecha. Faltan 2 meses para el evento, es del 27 de noviembre al 5 de diciembre de este año. Esta lista, como digo, se preparó con anticipación. Lo que debe el ministro es incluir más personas, generar una lista anexa. Y esa lista anexa, lamentablemente, cuando revisamos los nombres, que son 9 personas más que complementan el grupo, la mayoría son o de Perú Libre, pero o personas muy allegadas al partido o muy vinculadas a la mirada del ministerio o del círculo del ministro, pero que no justifican exactamente el lugar, ¿no? Entonces aquí no estamos entrando en un criterio, parece, de procedimiento, sino de selección personal y de propia mirada y gusto del ministro. Y es así lo que no se debe generar una administración. Esto en gestión cultural está mal hecho. Tiene que haber un parámetro, unas reglas, y si el ministro quiere hacer un cambio, bienvenido. Genera un equipo de 2, 3 asesores y llamas a nuevos miembros. Pero ya la lista está hecha. Siquiera fíjate para el 2022 para otros eventos, ¿no? Ahorita acabo de ver, hace una hora, salió el comunicado del Ministerio de Cultura diciendo que va a invitar a las unidades desconcentradas de cultura. El Ministerio de Cultura funciona así, tiene unidades desconcentradas en provincias, y decirle que ellos recomienden qué nuevas personas tendrían que incluir en la lista. Entonces está ahora desdiciendo con la acción anterior y le da hasta el 30 de septiembre para dar esa nueva lista de escritores regionales. Claro, está bien esa medida, pero eso ya creo que para futuro, porque ahorita, como te digo, ya las cosas están andadas, hay unas gestiones que hace el Ministerio de Compra de Pasajes y un sinfín de actividades, porque como dije un rato, no es solamente una invitación a tomarse unos tequilas en México, es una serie de actividades. El escritora llega a Guadalajara y tiene un sinfín de agenda, o sea, una agenda bien cargada. Lo entendemos y sobre todo que nos representan, ¿no? En la cultura de nuestro país tan amplia, con tanto sacrificio de muchos escritores a los cuales ha mencionado, reconocemos algunos que son periodistas y sabemos de su trayectoria, pero sobre todo que se han hecho y también es importante invitar al peruano del interior del país, al escritor del interior del país, pero siempre y cuando se invite de una manera plural, ¿no? Es decir, no puedes Así invitar tan es. solo a los que son parte de tu partido o los que votaron por ti, sino, es decir, estamos hablando de miles de personas que quisieran también ser beneficiarias de este viaje, ¿no? De este viaje que es tan importante en una carrera literaria y sobre todo, pues es un reconocimiento a la cultura, al sacrificio, porque los escritores Exacto. muchas veces no llegan a tener un reconocimiento o fortuna o una trayectoria muy grande, porque es difícil salir, es como el actor, ¿no? Hace todo lo posible, puedes tener mucho talento, pero
tienes que tener muchísima suerte para poder sobresalir, ¿no? Entonces aquellos que se dedican a la cultura, se dedican a fomentar, a dejar el nombre del país tan alto en el exterior, pues para ellos nuestro reconocimiento desde acá. Y Pablo Antonio, por favor, estamos siempre llanos a escucharlo, a escucharte, a escucharlos, a todos aquellos que quizás quieran sembrar un poco de cultura. Este programa tiene justamente esa predisposición, ¿no? Para todos Sí, ellos. Y te agradecemos un mucho. comentario final, un ¿Cómo no? comentario Vamos. final justo has mencionado, es muy importante, algo que para que no se nos escape. Eso se trata de diplomacia cultural y cooperación cultural. A veces la gente no reconoce que los intercambios culturales, comida es lo más importante quizás, pero también nuestras ferias internacionales de libro, nuestro teatro, es la capacidad de vincularnos también y de socializar con las regiones y generar también el intercambio cultural que nos permite nuevas producciones, fomentar nuestra dramaturgia, nuestros escritores, nuestra narrativa y posicionarnos en el mundo. Al final del día, lo que queda de un país son sus novelas, sus narraciones, su cine. Entonces son esos valores que debemos recoger y reconocer y que el Ministerio de Cultura está para ello. Más allá de quien esté a cargo del ministerio, tiene que llamar a personas capacitadas y generar el clima de mayor sostenibilidad posible para que estas herramientas, creaciones, producciones se vean fortalecidas en el exterior y que son nuestra carta de presentación finalmente, ¿no? Y por último, algo que es importante también valorar es que podamos, desde la cultura, generar mejor ciudadanía, mayor conocimiento y fortalecer nuestra identidad cultural en la diversidad, en la pluralidad y sobre todo mirarnos como todos entre ciudadanos y ciudadanas, con creatividad, con creaciones culturales y nuestro patrimonio que es muy amplio y diverso. Y eso hay que valorarlo. Eso. Pablo Antonio, crecer sobre todo como peruanos, ¿no? Unidos, tratar de darnos la mano en una situación tan complicada que hemos vivido y que seguimos viviendo en la pandemia. Son más de 200.000 hogares que han sido impactados por el fallecimiento de uno de sus miembros. A veces han sido familias enteras exterminadas con la pandemia, más de 100.000 niños huérfanos, y los repetimos a diario para concientizar, para entender que si tú te encuentras en un cargo tan alto, sobre todo en el Ministerio de Cultura, y sabes que muchas de las personas que se dedican a la cultura no tienen ese reconocimiento, no tienen los medios económicos suficientes y para ellos es un sueño poder salir al exterior, como bien se dice, no es que ellos se van de parranda, no señores, ellos se van a representarnos. Entonces, tenemos que mirar de una manera amplia y darles pues cabida a todos, ¿no? Y si es necesario después hacer un sorteo entre todos, pues así es la suerte, se da un sorteo, Incluso, pero ni modo, porque en un sorteo, porque mi estimado Pablo Antonio, en un sorteo uno dice, bueno, era bueno, pero ni modo, pues si hay 25 cupos, yo soy bueno, pero no salí. Quizás se no ve saliste. un poco, claro, un poco más viable, ¿no? Legal, pero si tú dices, no, es que yo tenía que pertenecer a un partido político, no debe ser. Pero claro, no nos escandalicemos, esto se da siempre en todos los gobiernos. Entonces no es que este Y si, gobierno haga eso, sino en todos los gobiernos. Pero esperemos y que, si pero ya han al parecer han retrocedido en este tema, ¿no? Es lo más importante. parece. Cultura es Parece. un poco más asertivo, se va a dar cuenta que el Ministerio de Cultura y sus políticas van a servir también para reactivar la economía de lo cual tanto necesitamos y hablamos últimamente. Una estrategia bien basada en la cultura, con políticas bien claras, que ya hay lineamientos que debe accionar el Ministerio ahora, puede reactivar la economía y también sirve esta coyuntura para recordar que el fomento de la lectura es muy importante y solo 1.5 de libros se lee al año en promedio en el Perú, lamentablemente. Es bien bajo nuestro promedio. Entonces, fomentar las estrategias de lectura, los espacios como bibliotecas y todo ello debe generar también la reactivación, porque como tú bien decías, en la pandemia, ¿quién nos ha apoyado y dado la contención necesaria para nuestra salud mental? La cultura. Hemos visto cine, escuchado música, hemos visto YouTube, cuestiones por transmisión de internet y todo. Entonces, han sido soporte la cultura y no lo hemos valorado en su debida Muchos han dimensión. tratado de desempolvar los libros que tenían, que ya no los usaban para poder salir de toda esta depresión que nos ha llevado la pandemia, pero bien por ello, a incentivar la cultura. Muchísimas gracias, Pablo Antonio. Como siempre, un gusto tenerte acá en el programa. Muchas gracias. Muy buenas noches. Cuando guste. Gracias, buenas noches.